Hola a todos, bienvenidos a Movimiento con Rob y hoy vamos a hacer una sesión de estiramientos para empezar el día súper renovados, con espacio en las articulaciones, con buena energía. Y para ello voy a utilizar una pared y un cinturón de yoga. Si no tienen un cinturón de yoga pueden utilizar una toalla, por ejemplo. Así que acompáñenme. Voy a empezar sentado en la colchoneta, ajusto la cola llevándola hacia atrás y hacia afuera varias veces para que nos permita sentarnos más derechos, levantar el pecho y alargar la espalda. Entrelazo los dedos y con una inhalación voy a subir los brazos por encima, codos extendidos. Inhalo profundo. Abro el área de la axila y bajamos, respiro, cambio el cruce de los dedos, inhalo profundo, brazo arriba, codos extendidos, arriba y atrás esos brazos, tan atrás como puedan, sin arquear tanto la espalda. Respiro profundo y bajo los brazos. Mano derecha al piso, brazo izquierdo por encima de la cabeza y voy hacia el lado. Respiro profundo. Y cambiamos, brazo izquierdo al piso, mano derecha por encima y vamos arriba. Se debe sentir el estiramiento en los laterales, aquí en esta parte. Respiro profundo y vuelvo al centro. Vamos a entrelazar los dedos, dejamos el dedo índice mirando hacia arriba de esta manera. Estiro los brazos, algunos de ustedes tal vez van a llegar a esta posición, otros de ustedes tal vez puedan llevar los brazos más atrás o incluso detrás de la cabeza. Mantienen y vamos hacia un lado. Respiro profundo. Presionen los muslos hacia abajo, no dejen que las rodillas se eleven. Presiónenlas. Vuelvo al centro. Inhalo y voy hacia el otro lado. Presionen los muslos hacia abajo. Y volvemos al centro. Se pueden sentar en una cobija para que queden más cómodos de pronto. O en un bloque. Bien, respiren profundo. Roten los hombros hacia afuera, haciendo este movimiento. Círculos hacia afuera y círculos hacia adentro. Giramos hacia el lado derecho, entonces pongo mi mano izquierda sobre la rodilla derecha y la mano derecha va atrás en el piso y giro el tronco. Levanten el pecho. No es solamente girar el tronco, sino más levantar el pecho y dejar que la espalda esté bien derecha, y ahí es donde giramos. Y al final es cuando giramos la cabeza también, como si fuésemos a mirar el hombro derecho. Y mantenemos, respiro profundo. Y volvemos al centro. Voy a hacer lo posible para tratar de guiarlos de tal manera que no tengan que estar mirando tanto la pantalla, sino que con mi voz sepan lo que vamos haciendo. Giro ahora hacia el lado izquierdo, mano derecha sobre la rodilla izquierda, mano izquierda atrás en el piso y giro el tronco, levanto el pecho, giro el tronco con la respiración. Y al final giro la cabeza y miro hacia el hombro izquierdo. Y volvemos al centro. Muy bien. Inhalo profundo y exhalo. Voy a utilizar mi cinturón de yoga, ya saben, pueden usar su toalla. Y nos vamos a recostar en la colchoneta dejando los pies bien pegados a la pared. Entonces me acuesto aquí
Y acá hay un pequeño truco que les quiero dar para elongar más la espalda, y es lo siguiente: nos pegamos un poquito hacia la pared, llevamos la cola un poco hacia la pared, de tal manera que las rodillas queden semiflexionadas. Y cuando estemos ahí, agarro la colchoneta con las manos, la empujo hacia abajo y extiendo las rodillas. La cola debe ir hacia abajo, hacia los talones. Y la pelvis, esta parte, va como levantada hacia arriba. Entonces, cola hacia abajo, pelvis hacia arriba, para estirar más la espalda. Si a algunos de ustedes les molesta de pronto el cuello en esta posición, pueden colocar una cobija para el cuello y que queden más cómodos de esta manera. Respiro profundo. Bien. Agarro mi cinturón, doblo la rodilla derecha y coloco el cinturón en el pie. Y voy extendiendo despacio, mire, despacio. ¿Aquí? Agarro el cinturón o la toalla, una mano en cada extremo, y con la inhalación voy a llevar el pie un poco más hacia arriba. Inhalo profundo y exhalo, y mantenemos esta posición. El talón debe ir hacia arriba, apuntando hacia el techo, y los dedos que miren hacia abajo. Esto nos permite abrir el área detrás de la rodilla. La pierna va bien extendida. El muslo va haciendo presión hacia abajo para que la rodilla se extienda mucho más. Inhalo profundo y exhalo. Mantengo esta posición. Muy bien. Y doblo la rodilla y cambiamos de pierna. Doblo la rodilla izquierda, coloco el cinturón en el pie, en la parte media del pie, y extiendo despacio. Primero voy extendiendo allá abajo y ya con la respiración subimos el pie un poco más. Inhalo, llevo el pie casi a 90 grados y respiro profundo, mantengo la postura. Entonces, dedos del pie hacia abajo, talón hacia arriba. Extiendan esa rodilla. Los hombros deberían, miren, en lugar de estar acá arriba, van hacia abajo, hacia el piso los hombros. Extiendan esa rodilla, talón hacia arriba, respiro profundo y cambiamos. Nuevamente doblo mi rodilla derecha, coloco mi cinturón y extendemos la rodilla despacio. Respiro profundo, rodilla un poco más arriba, la pierna. Y en esta ocasión voy a agarrar el cinturón solamente con la mano derecha. Y la mano izquierda va a ir hacia el lado en forma de T. Y teniendo ya esta posición y presionando el pie izquierdo fuerte contra el piso, sin dejar que esta rodilla se levante, extiendan esta rodilla. Ya saben, no hay que ir tan atrás, van a la medida que ustedes puedan hacerlo de forma cómoda. Pero una vez que esté aquí, agarrando mi cinturón solamente con la mano derecha, voy a respirar profundo y a llevar la pierna hacia el lado derecho, la dejo caer. Inhalo, dejo caer la pierna hacia el lado derecho, hasta donde lleguen. Tal vez algunos de ustedes puedan colocar el codo en el piso, pero traten de que la cadera no se gire hacia el lado. La cadera va mirando hacia arriba, hacia el techo. Lo único que va hacia el lado es la pierna. Sigo extendiendo la espalda, manteniéndola bien derecha. La mirada va hacia arriba, hacia el techo. Respiren profundo. Talón, alarguen el talón, dedos del pie hacia atrás y extiendan la rodilla. Y volvemos al centro. Y cambiamos de pierna. Pierna izquierda, voy arriba despacio. La pierna derecha presionando la pared. Ambas rodillas extendidas.
Y con la respiración llevo la pierna un poco más arriba, de ser posible. Respiro profundo, presionen los muslos, este muslo derecho hacia abajo, este muslo bien presionado hacia atrás, hacia la pared, para que nos permita abrir el área detrás de la rodilla. Agarro mi cinturón con la mano izquierda, mano derecha va al lado en forma de T, palma de la mano hacia arriba. Y con la respiración llevamos la pierna izquierda hacia el lado. Inhalo. Dejo caer mi pierna hacia el lado. Exhalo. Mantengo ambas rodillas extendidas. Activen el cuádriceps, este músculo, el músculo de los muslos, bien activado para que nos ayude a extender esas rodillas. Alarguen el talón, dedos de los pies hacia atrás. Respiro profundo y vuelvo al centro. Doblo rodilla y cambiamos. Respiro profundo primero. Bien, vamos a hacer el ejercicio otra vez de doblar un poco las rodillas. Agarro la colchoneta y extiendo para volver a alargar la espalda. Doblo la rodilla derecha, coloco mi cinturón y despacio voy extendiendo la rodilla. Respiro profundo para llevar la pierna un poco más atrás de ser posible, casi que quede a 90 grados. Respiro profundo y ahora voy a agarrar el cinturón con la mano izquierda. Tengo la pierna derecha arriba, ahora lo voy a agarrar con la mano izquierda. La mano derecha va hacia afuera en forma de T, palma de la mano hacia arriba. Y con la respiración voy a dejar caer la pierna hacia el lado izquierdo, es decir, hacia el lado contrario. Y dejo caer la pierna. Algo bien importante aquí es que no permitan que esta cadera derecha se levante tanto. Traten de mantenerla abajo pegada en el piso. No es necesario bajar la pierna tanto. Es mejor mantener la cadera aquí bien pegadita en el piso y vamos bajando. Respiro profundo. Una manera de saber si lo estamos haciendo de forma adecuada es que sientan el estiramiento en los músculos laterales de la cadera, casi que en el glúteo también. Extiendan las rodillas, mirada va hacia arriba, hacia el techo. Respiren profundo. Y volvemos al centro. Doblo rodilla y cambiamos de pierna. Presiono el pie derecho contra la pared, levanto el izquierdo, pongo mi cinturón en la parte media del pie y extendemos despacio. Con la respiración llevo la pierna un poco más arriba y ahora agarro mi cinturón con la mano derecha. Mano izquierda va afuera en forma de T y con la respiración dejo caer la pierna izquierda hacia el lado derecho. Traten de mantener la cadera izquierda abajo. Extiendan esas rodillas. Presionen el muslo derecho contra el piso. Presionen el pie derecho contra la pared. Mirada hacia arriba. Respiración profunda. Talón. Alarguen el talón y bajen los dedos de los pies. Y volvemos al centro. Excelente. Relajen las piernas un poco, hacia arriba y hacia abajo. Respiro profundo. Muy bien, voy a acercarme más a la pared. Mire cómo giro hacia el lado. Me levanto aquí despacio. Me acerco más a la pared. De esta manera. Voy bajando despacio, me recuesto y voy a poner los pies
sobre la pared. Los pies van a quedar al ancho de la cadera. Y en esta postura voy a subir la pelvis. Les voy a mostrar primero lo que vamos a hacer. Observen aquí. Voy a subir la pelvis y a poner las manos detrás de la cadera. Y roto los hombros hacia afuera. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Así que preparados. Ajusten su distancia. Pies al ancho de la cadera. Inhalo profundo. Y exhalo. Y nos fuimos. Levantamos la cadera. Roten los hombros hacia afuera. Y una vez que estén ahí, coloquen las manos atrás de su cintura. En la parte baja de la espalda. Y levanten la cadera. Respiro profundo. Porque a veces esta posición genera mucha presión en la cabeza. Respiren profundo. Unos segundos más. Y bajamos despacio. Y respiremos ahí un momento. Pueden extender las rodillas un poco contra la pared. Y respiren. Mientras van respirando les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Algunos de ustedes van a repetir lo que acabamos de hacer. Otros de ustedes, observen aquí, pueden, tal vez una vez que estemos acá arriba, vamos a llevar una pierna arriba. Y mantengo, luego vamos a cambiar con la otra pierna, bajo y descansamos. Es muy importante que respiren profundo en esta posición, porque otra vez, cuando estamos en esa posición hay mucha presión que se va a la cabeza y tal vez algunos de ustedes la van a sentir más. También pueden colocar otra vez su cobija para la cabeza para que no les dé tanta presión. Así que como se sientan mejor. Voy a hacerlo una vez aquí con la cobija. ¿Preparados? Respiro. Subimos con la inhalación. ¿Listos? Y vamos. Inhalo. Primero roto los hombros hacia afuera. Y ahora sí pongo las manos detrás de la cadera, en la parte baja de la espalda. Y respiro. Inhalo profundo. Exhalo. Y para los que puedan, levantamos una pierna hacia arriba, hacia el techo, pierna extendida. Y mantienen la posición. Respiren profundo. Y cambiamos de pierna. Vamos la otra pierna hacia arriba. Respiro profundo. Levanten la cadera. Bajo el pie hacia la pared y descansamos. Respiren acá. Yo me siento mejor sin esta cobija para la cabeza. Algunos de ustedes tienen que probar cómo se sienten mejor. Si quieren utilizar la cobija, está bien. Yo lo voy a hacer de esta manera. Respiren profundo. También es muy importante cuando subimos a esta postura que lo hagan cuando estamos inhalando. Subo con la inhalación. Eso nos va a ayudar a que baje un poco más la presión y después cuando exhalamos, la exhalación va bien profunda. Entonces, de nuevo, vamos a repetir. Algunos de ustedes van a hacer lo que hicimos en el primer ejercicio y otros van a poder llevar la pierna hacia arriba. ¿Preparados? Respiro profundo, exhalo y subimos con la inhalación. Inhalo. Agarro mi colchoneta abajo, roto los hombros hacia afuera primero, varias veces. Ya cuando esté arriba, coloco las manos en la espalda. Respiro profundo. Unos de ustedes van a mantener aquí. Otros suben una pierna hacia arriba, hacia el techo. Respiren profundo.
Sé que es difícil, pero traten de encontrar esa relajación en medio de esta postura. Cambio de pierna, la otra pierna arriba, es como encontrar la paz en medio del caos. Respiren profundo. Bajo la pierna a la pared y descansamos. Bajamos. Y dejen caer los brazos en diagonal hacia afuera. Respiren un momento. Inhalo profundo por la nariz y botamos por la boca. Cruzo la pierna derecha dejando el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda o sobre el muslo izquierdo. De esta manera, coloco la mano derecha en mi muslo derecho y empujo la pierna hacia allá, hacia afuera, lejos de mí, hasta donde puedan, sin que haya dolor, pero que sí se sienta el estiramiento. Respiren profundo. Este ejercicio es maravilloso para abrir esa cadera. Algunos de ustedes que tengan problemas de la ciática, este ejercicio es clave. Y cambiamos. Cruzo la otra pierna, pierna izquierda arriba, y empujo la pierna hacia afuera, respirando profundo. Voy respirando profundo por la nariz y boto por la boca o por la nariz. Y volvemos al centro. Muy bien, vamos un poco hacia atrás. Voy a mi cobija hacia atrás. Aún las rodillas están dobladas. Pies al ancho de la cadera. Los brazos van a ir en forma de T. Y dejo caer las rodillas hacia el lado izquierdo. De esta manera. Tal vez algunos de ustedes puedan poner toda la pierna izquierda en el piso. Mantengan esta posición, la mirada va hacia arriba, hacia el techo. Palmas de las manos mirando hacia arriba. Y volvemos al centro. Inhalo. Dejo caer las rodillas hacia el lado derecho. Exhalo. Respiro profundo. Y vamos hacia el centro. Ahora levanto los pies del piso, llevo mis rodillas hacia el pecho, lo que más pueda. Las manos siguen en forma de T. Y de nuevo, con la respiración, dejo caer las rodillas hacia el lado izquierdo. Hasta donde lleguen mis pies. Sigo mirando hacia arriba, hacia el techo. Traten de mantener la cadera hacia abajo, hacia el piso. Y respiramos profundo. Y vuelvo hacia el centro. Respiro. Me preparo. Y vamos hacia el otro lado. Respiro profundo. Mira hacia arriba. Ambos hombros deben ir pegados al piso de ser posible. Y volvemos al centro. Pies en el piso y respiramos. Bajen los brazos un poco en diagonal. Y respiro en esta posición. Movamos las piernas hacia adentro, hacia afuera y vamos respirando. Voy un poco más hacia atrás para que pueda extender las rodillas y quede totalmente sobre mi colchoneta. Dejo caer los pies hacia afuera, brazos en diagonal hacia abajo, palmas de las manos hacia arriba, como si quisiese que el dedo pulgar fuese a tocar el piso. Roten los hombros
uno a uno hacia afuera. Levanten un poco la pelvis y alarguen la espalda. Y la vuelven a bajar de inmediato, la pelvis. Mira hacia arriba. Pueden cerrar los ojos si desean. Respiro profundo. Y relajo todo el cuerpo, los hombros, las piernas, los pies, la cadera, la frente, la quijada. Mientras voy respirando profundo. Y ahora tal vez pueden respirar solamente por la nariz. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Shavasana. Pueden mantener esta posición varios minutos si lo desean. Y muchas gracias por haberme acompañado en esta sesión. Y nos veremos en la próxima. Que estén muy bien. Chao.